Bienvenidos a una edición más de su noticiero ABA Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. Papa Francisco pide a los médicos que trabajan con discapacitados que no se cansen de servir e integren a su servicio la acción evangelizadora. Francisco se reunió con pacientes, médicos y voluntarios de la Fundación Don Ñoqui, una organización dedicada en brindar atención sanitaria. Dedicó un tiempo especial en saludar a las personas con discapacidad. Mientras que a los médicos les pidió que no se cansen de servir y que integren la acción evangelizadora a su labor. Il senso e il valore della professione sanitaria e di ogni servizio reso al fratello infermo si manifestano pienamente nella capacità di coniugare competenza e compassione, ambedue insieme. Competenza e compassione. La competenza è il frutto della vostra preparazione, dell'esperienza dell'aggiornamento e tutto questo è sostenuto da una forte motivazione di servizio al prossimo sofferente. Francisco les recordó que se trata de una motivación que en el cristiano está animada por la caridad de Cristo. Dijo que la compasión consiste en sufrir con y animó a continuar tomando el ejemplo del buen samaritano. Papa Francisco dijo a los capellanes militares reunidos en el Vaticano que piensen que el enemigo es también una persona con dignidad y no un objetivo a destruir. Francisco mantuvo un encuentro con los capellanes militares que celebran en Roma un curso de formación en Derecho Internacional. Es la quinta edición de esta iniciativa que promueve el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral. Por eso su prefecto, el cardenal Peter Turkson, saludó al Papa en nombre de todos los participantes. Francisco recordó que en los conflictos armados es necesario huir de una tentación muy concreta. Sottolineavo l'esigenza di respingere la tentazione di considerare l'altro come un nemico da distruggere e non come una persona dotata di intrinseca dignità, creata da Dio a propria immagine. El Papa insistió en que cada ser humano es sagrado también en un contexto bélico y explicó que es especialmente importante respetar la legalidad internacional en el caso de prisioneros de guerra o de civiles. Il fondamento etico e l'importanza cruciale di queste norme per la salvaguardia della dignità umana nel tragico contesto dei conflitti armati fa sì che esse debbano essere adeguatamente e rigorosamente rispettate e applicate. Ciò vale anche nei confronti delle persone detenute, indipendentemente dalla natura e della gravità dei crimini che esse possono aver commesso. Por último, Francisco recordó que en 2019 se cumplen 70 años de la Convención de Ginebra para la protección de las víctimas de guerra y deseó que estas normas sean respetadas y sobre todo reforzadas allí donde sea oportuno. Papa Francisco también inauguró la exposición Caligrafía para el Diálogo en la Pontificia Universidad Lateranense. Luego asistió al encuentro preparatorio para la Jornada del Pacto Global sobre Educación para la Paz. Francisco traspasó los muros vaticanos para inaugurar la exposición Caligrafía para el Diálogo en la Pontificia Universidad Lateranense. La muestra pretende invitar al diálogo interreligioso y cultural y es un homenaje al cardenal Jean-Louis Tauran. Está formada por 24 obras del artista de Arabia Saudí Othman Al-Qusayem, quien acompañó al Papa durante el recorrido. Después, Francisco entró en el aula magna de la universidad, donde fue acogido con estas palabras del rector. En la universidad se estaba celebrando una jornada de preparación al Pacto Global sobre la Educación para la Paz, convocado por el Papa para mayo de 2020. Grazie per questo momento che chiude la riflessione di una giornata dedicata ai temi dell'educazione, ai temi della pace, ai temi dei diritti fondamentali. Francisco dio más detalles de por qué decidió convocar esa jornada mundial en el Vaticano, para la que ha invitado a personalidades de muchos ámbitos, desde profesores hasta líderes religiosos y políticos. Educare alla pace richiede di dare sollievo e risposta a coloro, molti purtroppo, che
I conflitti e le guerre condannano a morte o costringono a abbandonare gli affetti, le abitazioni, i paesi d'origine. Francisco explicó que las nuevas generaciones necesitan una educación al diálogo para aprender a convivir. Di fronte alla mancanza di pace non basta invocare la libertà dalla guerra, proclamare diritti o anche utilizzare l'autorità nelle sue diverse forme. Occorre soprattutto mettersi in discussione, recuperare la capacità di stare tra le persone. En el futuro encuentro de mayo, el diálogo interreligioso jugará un papel fundamental. Por eso el Papa recordó al cardenal Jean-Louis Tauran. Fue prefecto del Dicasterio Vaticano encargado de las relaciones con otros credos. Falleció en 2018 y Francisco lo definió como ejemplo de hombre que supo cimentar la paz a través del diálogo. Y continuando con más actividades del Papa Francisco, él visitará las catacumbas de Priscila en Roma para celebrar una misa y rezar por todos los difuntos. Como cada año, el Papa Francisco visitará un cementerio el 2 de noviembre para rezar por todos los difuntos. Irá a las catacumbas de Priscila en Roma, uno de los cementerios paleocristianos más antiguos de la ciudad eterna. Allí celebrará una misa a las 4 de la tarde por todos los difuntos. Estas catacumbas contienen frescos de gran importancia que dan testimonio de los primeros cristianos. Tienen la representación más antigua de la Virgen María, un fresco del siglo III. Torniamo a casa oggi con questa doppia memoria. La memoria del passato, dei nostri che si sono andati, e la memoria del futuro, il cammino che noi andremo. En años anteriores, el Papa Francisco visitó un cementerio para los no nacidos, el cementerio militar estadounidense de Nettuno, dedicado a soldados y enfermeras que murieron en la Segunda Guerra Mundial, así como los cementerios romanos del Verano y Prima Porta. También el Papa visitará las tumbas de sus predecesores y el 4 de noviembre celebrará una misa en la Basílica de San Pedro por todos los obispos y cardenales que murieron durante el último año. ¿Por qué celebramos el Día de los Muertos o de los Fieles Difuntos? Pues nos lo explica el Padre José de Jesús Aguilar, director de Arte Sacro en Arquidiócesis de México. La Sagrada Escritura comienza hablándonos de la muerte propiciada por el pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos que pasar por ese momento y sabemos que la muerte vencía al ser humano hasta que Cristo fue capaz de vencerla con su muerte y con su resurrección. Unirse a Cristo permite que la persona venza a la muerte y viva en la eternidad en el amor. Por esta razón, los cristianos nos esforzamos cada día por alcanzar esa vida eterna, pero también oramos por aquellos que han muerto y que nos causa un gran dolor su partida, pero una gran esperanza saber que van a unirse con Dios. Y nos alegramos también por aquellos que ya han llegado a su meta, a quienes conocemos como santos y que sabemos que también interceden tanto por los vivos como por aquellos que van en camino hacia la eternidad. Nuestra cultura religiosa tiene estos dos alimentos, el Evangelio por una parte, pero por otra parte las tradiciones prehispánicas que han sido evangelizadas. En la tradición prehispánica se pensaba que los difuntos necesitaban venir a alimentarse en la familia para poder continuar, vamos a decir así, viviendo en el Mictlán, en el más allá. Por lo tanto, se hacía un acto de solidaridad con ellos, brindándoles estas ofrendas, estos altares. En el pensamiento cristiano sabemos que ya no lo necesitan, que ellos están con Dios, que están en el paraíso, no necesitan venir, no necesitan alimento, no necesitan agua, y por lo tanto, aunque ponemos ofrendas, ya no tienen el sentido prehispánico, sino las ponemos como un homenaje a ellos, y en estas ofrendas añadimos elementos que tienen que ver algo con nuestra fe. Por ejemplo, el agua, que recuerda el bautismo, la luz, que representa la fe, la sal, que nos recuerda que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo,
un crucifijo, que significa que nuestra fe está especialmente centrada en Cristo. Hay personas que ponen incluso algunos letreros con los sacramentos y por supuesto no puede faltar la imagen, el retrato de nuestros difuntos, que sabemos que viven, no están muertos, que viven en la presencia de Dios. A continuación tenemos el agrado de presentarles la reflexión del Evangelio del día, a cargo de nuestro director, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12, tenemos la radiografía del Evangelio de Mateo. Es como el tema principal. Jesús está en el monte, ¿verdad?, de la montaña. Jesús está ahí, el monte de las bienaventuranzas. Y comienza a decir: bienaventurados los que sufren, porque serán consolados aquellos que lloran, aquellos que pasan hambre, aquellos que los injurien, que los persigan, que hablen cualquier cosa mala por causa del Evangelio. Hoy el Señor nos invita a nosotros a desprendernos de todo aquello que nos ata para entregarnos por completo a su reino. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos aquellos que son mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Hoy el Señor nos invita a ser mansos, a ser humildes, a ser sencillos, a no tener miedo de aquellas persecuciones que muchas veces obispos, sacerdotes, laicos hacen en contra de aquel siervo de Dios. Viene a mi mente el testimonio de San Óscar Arnulfo Romero, cómo él, en medio de tanto sufrimiento, marginación, explotación, él es fiel al reino de Dios, es fiel al Evangelio, a pesar de que eso le llevó el descontento de sus compañeros obispos, de muchos sacerdotes, de mucha gente en el poder, de muchos laicos e incluso la incomprensión de algún papa en este caso concreto. Hoy le pedimos a San Óscar Romero que nos dé la gracia de ser fieles a Jesucristo. Organizaciones internacionales repudian la reciente masacre de líderes indígenas en Colombia. Tras el asesinato de los 5 miembros de la Guardia Indígena en el resguardo de Tacuelló, en el suroccidente de Colombia, Jimena Sánchez, investigadora de la Oficina de Washington para Latinoamérica, resalta el creciente número de homicidios de miembros de las minorías, tanto indígenas como afrodescendientes, en Colombia por parte de grupos armados irregulares en busca de control territorial. Están siendo cooptadas por otros grupos que están peleando el poder en esas áreas. En particular, están peleando el poder para poder controlar las rutas de narcotráfico y de otros negocios ilícitos. El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó el crimen y anunció el despliegue de 2.500 soldados en la zona. Sin embargo, fue criticado por las minorías del país. Estos hechos son la continuidad del genocidio indígena que se ha venido denunciando desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, sin tener una respuesta contundente por parte del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque. Siempre las acciones y las respuestas son de guerra y resulta que las comunidades se sienten básicamente desprotegidas, desamparadas, porque esa presencia no es una presencia militar la que se está reclamando y demandando, sino una presencia institucional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó la masacre y reiteró su solidaridad a través de la misión de apoyo al proceso de paz. Según WOLA, desde la firma del acuerdo de paz en Colombia, más de 486 líderes sociales han sido asesinados en el país. Yasmín López, Voz de América, Washington. En Nicaragua, la policía impidió que se realizara manifestación estudiantil, que fue una protesta contra el gobierno.
Los estudiantes nicaragüenses se vistieron con trajes y máscaras para realizar una manifestación contra el gobierno denominada la Marcha de la Burla. De acuerdo con sus líderes, el propósito era ridiculizar a las autoridades de gobierno. Jonathan López, uno de los líderes estudiantiles, denunció que las fuerzas de seguridad impidieron la movilización que pretendían realizar para exigir el respeto de la autonomía universitaria, la liberación de opositores arrestados, así como voluntad política para resolver la crisis. Hay más de 200 expulsados injustamente a nivel nacional. Hay un montón de estudiantes en el exilio, hay un montón de estudiantes que no tienen nota y nosotros exigimos que se respete la autonomía universitaria, que es una ley constitucional que nosotros tenemos. Otros líderes estudiantiles como Said Hernández denunciaron que en Nicaragua hay un estado policial. Porque vivimos bajo una dictadura y las dictaduras eso hacen, utilizar a las instituciones como que si fuese Nicaragua una granja. Entonces vemos aquí la evidencia de una vez más que está toda la policía sandinista reprimiendo y asediando a unos manifestantes que estamos cívicos y pacíficos. Sin embargo, funcionarios estatales aseguran que las autoridades de seguridad no otorgan permisos para manifestarse porque quienes protestan no llenan los requisitos para recibir el permiso. Mientras tanto, los estudiantes advierten que seguirán protestando hasta que se solucione el conflicto sociopolítico que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado más de 300 muertos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Chile, aumentan las denuncias por presunto uso de la fuerza contra los manifestantes. Los chilenos siguen manifestando su descontento en las calles de Chile con reclamos pacíficos a favor de un país más justo, a la par de enfrentamientos violentos entre encapuchados y las fuerzas del orden. Las recientes denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos y de presunto excesivo uso de la fuerza contra manifestantes preocupa a organizaciones de derechos humanos. El ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín, reconoció tras una reunión con el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se han producido situaciones que efectivamente parecen ser violaciones a los derechos humanos. Los 12 días que lleva el estallido social ha producido más denuncias por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que durante todo el año 2018, según el Instituto de Derechos Humanos de Chile. Buena parte de los cerca de 1.200 heridos han sido por armas de fuego, balas y sobre todo perdigones. Es el caos que la gente quiere demostrar para que las escuchen. Soluciones de verdad, no soluciones parche, no el maldito circo, cambiar a los payasos y el circo sigue igual. Esta weá no sirve así, te lo digo en serio, no sirve así, las manifestaciones van a seguir. Basta, basta, sacaron a los milicos de la calle, pero en realidad eran los pacos, los carabineros de Chile, los que estaban cometiendo mayor cantidad de abusos. El balance oficial del gobierno contabiliza 20 fallecidos. 5 de las muertes fueron producidas por la presunta intervención de fuerzas del Estado, militares o policías. Armamento decomisado y destruido en El Salvador fue trasladado a Europa y ahora se utiliza en Suecia para fabricar relojes pulsera. 1.053 armas de fuego fueron destruidas por el Ministerio de la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la República y la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil. En total fueron 750 armas cortas, 238 largas y 65 artesanales o hechizas. La mayoría de estas armas son aquellas ordenadas por el órgano judicial, las cuales han estado involucrados en crímenes o delitos. Por esa situación, los señores jueces ordenan la destrucción de estas armas, así como también otras armas que han caído en abandono por la falta de pagos a las faltas establecidas por la ley. Otras que han sido alteradas en características, les han cambiado registros, el pavón u otros detalles a las armas, así como también entrega voluntaria de sus dueños para la destrucción respectiva.
En la destrucción participaron representantes de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y de distintas organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo proyectos mediante los cuales el metal de las armas fundidas es reutilizado y una porción del dinero utilizado en recuperación de espacios en El Salvador. Este proyecto es un proyecto piloto, el proyecto Humanium Metal es una experiencia piloto. El único lugar en el mundo donde se está desarrollando es en El Salvador y el proyecto consiste en la recuperación del metal que es fundido, es producido por la fundición de armas de fuego. En Suecia hay una fábrica de una empresa que fabrica relojes que tiene mucho prestigio en Europa y ellos están produciendo relojes. La carcasa del reloj es producida con Humanium Metal. También el Sistema de Naciones Unidas ha comprado parte de la producción de metal de El Salvador, de este metal que se ha fundido el día de hoy, y van a mandar a hacer pulseras con los objetivos de desarrollo sostenible, 1 millón de pulseras, para poderlas distribuir a nivel del mundo. Otros artículos que se están haciendo son repuestos de computadoras, se están haciendo repuestos de motocicletas, repuestos de bicicletas, brazaletes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es transformar el metal de muerte de las armas, transformarlo en metal de vida que sirva para la vida de las personas. Con la venta de estos artículos, financiar procesos de cultura de paz y no violencia en El Salvador. Actualmente las 3 organizaciones, FESPAD, Red de Sobrevivientes y IM, estamos trabajando en 5 municipios del país donde el objetivo es la recuperación de espacios públicos para generar espacios de convivencia pacífica. Este es un informe de laprensagrafica.com. En Viena, la capital de Austria, se estrenan bares y restaurantes sin humo desde este 1 de noviembre. Alivio para unos, tortura para otros. Desde este 1 de noviembre Austria estrena bares y restaurantes sin humos. Si los clientes se saltan la prohibición, el propietario puede pagar una multa de hasta 10.000 euros. Hasta ahora los locales pequeños decidían si se podía fumar o no. Los de mayor tamaño tenían zona de fumadores y de no fumadores. He aprendido a salir a fumar fuera mi cigarrillo. Si estás en grupo, molestas a tus compañeros. Sí, entiendo que quieran prohibirlo. Los fumadores también producen humo que afecta a los no fumadores, pero la situación que teníamos hasta ahora era la mejor. Dueños de bares y restaurantes temen que la prohibición se traduzca en pérdidas. Y cambiando de ámbito, científicos de British Antarctic Survey utilizan imágenes satelitales para auxiliar a ballenas varadas en las costas. Son los gigantes del mar y ahora las ballenas están siendo rastreadas usando imágenes satelitales desde el espacio en un intento de detectarlas cuando se encuentran en lugares remotos. Investigadores en Cambridge utilizaron imágenes satelitales de muy alta resolución de Maxar Technologies para capturar el mayor encallamiento masivo de ballenas barbadas hasta ahora registrado. Lo que puede hacer el monitoreo con satélites es decirnos dónde se han varado las ballenas y cuándo se vararon. Por lo tanto, nos proporciona patrones que luego pueden ayudar a descubrir mejor las causas y llegar rápidamente para obtener la información que necesitan. Se espera que la tecnología ayude a prevenir eventos de varamientos masivos como uno que ocurrió en Chile en 2015, en el que más de 340 ballenas quedaron varadas en las profundidades de la Patagonia. Organizadores de la Copa Mundial de Salto Hípico en Helsinki, Finlandia, utilizan el estiércol de los caballos para generar electricidad para ese evento. En el espectáculo mundial de saltos en Helsinki, son los caballos los que impulsan el evento. Los organizadores están utilizando su estiércol para proporcionar electricidad para el espectáculo, activar luces, marcadores e incluso estaciones de carga. Todo lo que reste se está utilizando para calentar hogares en la capital finlandesa. La Federación Ecuestre Internacional espera mostrar cómo los eventos deportivos pueden tener un papel en el apoyo a la sostenibilidad, dice el director del campeonato,
Tom Gordon. Tuvimos la visión de hacer algo para hacer un mundo más limpio y no teníamos idea de cómo comenzar. Pero luego saltamos a un patrocinio y asociación con Fortum, una gran compañía internacional de energía, y se les ocurrió esta invención con el estiércol, así que nos llevó a esta idea y construimos una visión de que nos gustaría ser el evento ecuestre líder en sostenibilidad. Amantes de los videojuegos, literatura y cómics en Europa tendrán 5 días de exposiciones en la ciudad de Lucca, Italia. Es un evento que durante 5 días dobla la población de Lucca. El pasado año, unas 800.000 personas pasearon por las calles medievales de la localidad italiana. Se trata del mayor acontecimiento en Europa dedicado a cómics, películas, videojuegos y literatura fantástica. En los históricos pasadizos bajo tierra, los visitantes pueden disfrutar de experiencias inmersivas y conseguir un autógrafo de las grandes leyendas de las historias gráficas, como el autor de X-Men, Chris Claremont. El tema elegido para la 53 edición del certamen ha sido Convirtiéndose en humanos, con la esperanza de que una experiencia única pueda servir de propósito. Es a través de los juegos de rol y del entretenimiento puro sin límites como podemos ser más humanos y quizá un poco mejores. El evento también supone un imán para los amantes del arte que pueden disfrutar de 12 exposiciones. Una de ellas muestra el vínculo entre cientos de ilustradores japoneses tradicionales con el manga del siglo XXI. Parece que las paredes de piedra de la ciudad toscana medieval ofrecen el marco perfecto para un mundo de imaginación y creatividad, convirtiendo a la ciudad histórica en la capital de la cultura pop. Aquí hasta la gente parece diferente. La ciudad pertenece a los aficionados que se han apoderado de ella. Convertirse en superhéroe significa hacerse famoso por unos días y escapar de la vida cotidiana. Algunos se lo toman en serio y otros lo hacen por diversión. Lo hago solo para escapar de la realidad de cada día, para escapar del trabajo y de la rutina diaria. Ayuda a tener un enfoque más ligero de las cosas. Para mí es divertido, es una forma de cumplir un sueño de la infancia. Cuando veía la televisión y me decía, quiero ser él o ella, esta es una oportunidad. Lucca significa que el mundo que amamos se hace realidad, nuestra fantasía cobra vida. Los seguidores de los cómics y las novelas de fantasía vienen a disfrutar del espectáculo. Y con esto hemos llegado al final de su noticiero ABA Noticias. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Recuerde que ya estamos en Roku TV y Amazon Fire. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.